Hola, ¿cómo estás? Yo soy Nevar y este es tu canal Resolviendo Aprendo en Casa. Y hoy te traigo el reto 1 y 2 del día 3 de la semana 36 del quinto año de secundaria correspondiente al área de matemáticas. Y como ya viste, en esta semana se está viendo el tema de interpretación de curvas de nivel, que es un subtema sobre el estudio de las cuencas. Entonces la situación 1 o reto 1 nos dice que o nos brinda una imagen, se ubica una cima en el punto más alto y también se nos muestra una represa y nos dice que entre ambas hay una diferencia de nivel de 360 metros. Además, la cima se ve desde la represa con un ángulo de elevación de 37 grados. Entonces, en base a los datos nos piden representar en un plano esta imagen mediante las curvas de nivel y calcular la distancia reducida y geométrica que hay entre ambos puntos. Entonces, muchachos, se nos señala que hay 360 metros de altura o desnivel. Y para trazar las curvas de nivel, yo voy a dividir esta altura en 5 partes. Tú lo puedes hacer en más, en 10, en 15, en 20 o también en menos. Pero yo lo voy a dividir en 5 partes. Y yo lo voy a separar mediante estas rectas. Y como son equidistantes, hay una distancia o un desnivel de 72 metros entre cada uno. Y la punta de estas flechas me va a señalar el punto en el cual voy a trazar la curva de nivel. Y como ves aquí, en la primera recta o en la flecha inferior, todo está a la misma altura y voy a tener dos curvas de nivel que están al mismo nivel. Además, como no me dicen cuánto es la altura de la represa, yo voy a tomar como mi punto de referencia la represa, por lo cual esa va a tener una altura de 0. Entonces, además voy a trazar estas rectas verticales para que me ayuden a manejar la distancia reducida entre las curvas de nivel. Entonces procedemos a graficar nuestras curvas. Entonces, para este punto en la represa, más o menos la curva de nivel será así y tendrá una cota de 0. Ahora, para este otro punto, trazamos nuestra curva de nivel, que en este caso ya lo estoy trazando así, pero puede tener otra geometría, pero como solamente me dan un corte, no puedo hacer un mejor trabajo. Entonces, este también va a tener la cota de 0. Ahora nos venimos a la segunda recta y trazamos su curva de nivel, y como vemos es este puntito. Y de este punto también lo voy a trazar la curva de nivel, así como un arco. Y este ya tendrá una altura de 72 metros. Entonces, ahora el siguiente punto ya corresponde a la montaña. Y yo voy a asumir que la montaña tiene una forma más o menos cónica. Entonces su curva de nivel será una elipse o también puede ser un círculo. Y su cota será de 72 más 72, que es 144. Y así vamos trazando los siguientes puntos de corte en la montaña. Y todos tendrán más o menos la misma forma. La tercera tendrá una cota de 216. La siguiente tendrá una cota de 288. Y la cima tendrá una cota de 360. Entonces, de esta manera podemos trazar las curvas de nivel. Pero para mejorar el trazo tendríamos que ver una imagen en 3D. Ahora vamos a dar solución a la respuesta B, la cual nos pide calcular las distancias reducida y geométrica. Entonces ya sabemos que este desnivel vale 360 metros. Y nos dice que el ángulo de elevación es de 37 grados. Y si observas bien, ya tenemos formado un triángulo rectángulo.
Entonces, si esta altura vale 360 metros, significa que este cateto también vale o tiene una distancia de 360 metros. Entonces, procederemos a hallar la distancia geométrica, que en este caso es la hipotenusa, y la distancia reducida, que es el cateto adyacente al ángulo de 37 grados. Y muchachos, esto de los triángulos rectángulos ya lo hemos visto en otras semanas y hay muchas formas de resolverlos, pero en esta oportunidad yo voy a resolverla mediante dos métodos. Y el primero será usando razones trigonométricas. Entonces aquí ya podemos observar el triángulo aislado, que es un triángulo notable de 37 grados. Entonces, usando razones trigonométricas, yo puedo usar un lado que quiero conocer con un lado conocido. Y en este caso voy a hallar primero la distancia reducida. Entonces puedo decir que el seno de 37 es igual a 360, que es el cateto opuesto entre la distancia geométrica, que es la hipotenusa. Entonces, la distancia geométrica, que en este caso yo le estoy poniendo dg, que está dividiendo en esta oportunidad, pasa a multiplicar y este seno pasa a dividir. Entonces tendré que la distancia geométrica es igual a 360 entre el seno de 37. Y sabemos que el seno de 37 vale 3/5, por lo cual la distancia geométrica resulta 600 metros. Y de igual manera procedemos para hallar la distancia reducida, pero usaremos otra razón trigonométrica, y en este caso será la tangente de 37, que relaciona el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Entonces despejamos la distancia reducida y tendremos que es igual a 360 entre la tangente de 37. Y reemplazando el valor de tangente de 37, tendremos que la distancia reducida es igual a 480 metros. El segundo método será usando triángulos notables. Entonces, tú ya conoces este triángulo de 37 y sabes que a 37 se le opone 3K y su cateto adyacente vale 4K y la hipotenusa vale 5K. Entonces, ahora lo único que nos falta es hallar el valor de K, que es la constante. Y como ves, aquí ya tenemos una igualdad. Entonces podemos decir que 3K es igual a 360. Entonces decimos que K es igual a 360 entre 3. Por consiguiente, K vale 120. Entonces, para hallar las distancias reducidas y geométricas, simplemente reemplazamos el valor de la constante K. Entonces diremos que la distancia reducida es igual a 4K y reemplazando en el valor de K tendremos que la distancia reducida es igual a 4 por 120. Por lo cual la distancia reducida vale 480 metros. Y de igual manera calculamos la distancia geométrica, que es igual a 5K, y reemplazando el valor de K tendremos que la distancia geométrica vale 600 metros. Situación 2. La cuenca del río Rímac se origina en la cordillera de los Andes, en el Nevado Paca. Sus aguas discurren hacia la laguna Ticticocha, desembocando por el Callao en el Océano Pacífico. El mapa en relieve muestra la cuenca del Rímac. Y tenemos la pregunta A, que dice: observa las curvas de nivel y determina a qué altura sobre el nivel del mar se encuentra la laguna. Entonces, muchachos, aquí tengo un recorte de la imagen que se les facilita. Y como podemos ver, tenemos las curvas de nivel. Pero si prestas atención te darás cuenta que hay como dos tipos de curvas de nivel. Unas que están medio plomitas y otras medio negritas. Para que se vea de mejor manera, yo las he vuelto a trazar. Y las curvas rojas que ves en topografía se les conoce como curvas mayores. Además nos dicen que una tiene una cota de 4600 y la otra tiene una cota de 4700. Y las curvas que
se veían originalmente como plomitas, yo las estoy poniendo de color negras. Y en topografía a estas se les conoce como curvas menores. Ahora procederemos a analizar el mapa en relieve. Como puedes ver, tenemos las curvas mayores y menores. Y una de las características es que las curvas mayores se están diferenciando en 100 metros. O sea, hay una diferencia de 100 metros entre las curvas mayores. Otro detalle que podemos notar es que hay 4 curvas menores que hacen que haya 5 espacios entre las curvas mayores. Aquí tenemos un espacio, 2 espacios, 3 espacios, 4 espacios y 5 espacios. Entonces, alumnos, fíjense, tenemos 5 espacios y 100 metros de altura o desnivel. ¿Y eso qué quiere decir? Eso en topografía significa que cada curva menor está equidistando a 20 metros de desnivel. O sea, si teníamos 5 espacios entre las curvas de color rojo y una diferencia de altura de 100 metros de altura, quiere decir que cada espacio presenta una variación de 20 metros. Entonces, la primera curva que se ve aquí tendrá la cota de la curva mayor con menor cota, que es de 4600, más la variación que sería 20. Entonces, si este es 4600, esta sería 4620, 4640, 4660 y 4680. Entonces, esta curvita de acá vale 4680. Y como te vuelvo a repetir, cada espacio representa una variación de 20 metros de altura. Además, puedes ver que esta última curva está prácticamente cortando a la laguna, pero la mayor parte de la laguna se encuentra en este espacio. Hay una pequeña partecita de la laguna que está antes de esta curva menor. Pero con estos datos nosotros podemos decir que la laguna se encuentra a 4680 metros sobre el nivel del mar. B. Mide y emplea la escala gráfica del mapa, ubicada al pie, para calcular la distancia reducida entre el Callao y la laguna Titicocha. Entonces, muchachos, aquí tenemos la escala gráfica. Y bueno, seguramente ya ustedes aprendieron a usarlas en las semanas anteriores. Pero el procedimiento más o menos será esto. Nosotros medimos con nuestra reglita cuánto vale esta recta que en el plano dice que vale 10 kilómetros. Para el caso mío, esa escala gráfica o esa recta que señala la escala gráfica vale 1.60 metros y me dice que es equivalente a 10 kilómetros en el plano. Dependiendo de si tú amplías o reduces la imagen, tu medida puede ser diferente, pero al final todos llegaremos al resultado aproximado o a un mismo resultado. Entonces yo hice la medida de toda esta extensión y me dice que vale 1.6 centímetros. Y como ves aquí dice 10 kilómetros, o sea ese 1.6 centímetros vale 10 kilómetros en el plano. Entonces yo quiero saber cuántos kilómetros valen un centímetro y para eso simplemente divido entre 1.6 en ambos lados. Entonces 1.6 entre 1.6 me resulta 1 y 10 entre 1.6 me resulta 6.25. Entonces, muchachos, yo puedo decir que si yo agarro una regla y mido 1 centímetro en el plano, valen 6.25 kilómetros en la realidad, en el terreno real. Entonces, para calcular la distancia reducida entre el Callao y la laguna, yo procederé a trazar una recta. Y con la ayuda de una regla, yo mido esa recta
y en mi caso particular esa recta mide 15.8 centímetros. Y muchachos, haciendo una regla de 3, si un centímetro era equivalente a 6.25 kilómetros, entonces 15.8 es equivalente a 98.75 kilómetros. O sea, es simplemente multiplicar a este número por 15.8. Entonces, yo puedo decir que la distancia reducida es de 98.75 kilómetros o su equivalente en metros, que es 98.750 metros. Y la pregunta C dice lo siguiente: considera que el Callao tiene una altura media de 5 metros sobre el nivel del mar. ¿Cómo calcularías la distancia entre el puerto y la laguna? Entonces, muchachos, tenemos el Callao, que dice que está a 5 metros de altura sobre el nivel del mar, y procedemos a trazar más o menos cómo es el relieve, o en este caso el perfil, hasta llegar a la laguna. Entonces, más o menos será así. Tú lo puedes trazar de diferente manera. Lo único que nos importa son este punto del Callao y la laguna. En esta parte quiere decir que el terreno es plano hasta que inicia la cordillera y recién la pendiente inicia a subir. Entonces, como dato tenemos que la laguna está a una altura de 4.680 metros. Entonces lo que nosotros haremos será formar un triángulo rectángulo. Ahí tenemos el triángulo rectángulo y sabemos que la distancia reducida entre el Callao y la laguna es de 98.750 metros. Y además, si este punto vale 4.680 y este vale 5, entonces este cateto será simplemente la diferencia. O sea, 4.680 menos 5, que resulta 4.675. Y lo que nos piden es hallar la distancia geométrica. Y como ves, no es más que la hipotenusa. Tú ya sabes hallar el valor de la hipotenusa y se calcula mediante el uso del teorema de Pitágoras. Entonces puedo decir que la distancia geométrica es igual a la raíz de la suma de los cuadrados de los catetos. Y resolviendo esta operación, tendré que la distancia geométrica vale 98.860.6 metros. Y como ves, es mayor al cateto. Eso tú sabes por propiedad, que la hipotenusa siempre es mayor que cualquier cateto. Entonces podemos decir que calculo la distancia formando un triángulo rectángulo con la distancia reducida y las alturas de los puntos. Entonces, muchachos, espero que este video sea de su agrado y les ayude, y espero que nos encontremos viendo las siguientes semanas. Hasta luego.